Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto a la doctora Marta Balfré. Es criminóloga, como les decíamos, pero además psicóloga, doctora en Derecho. En realidad, una carrera bastante poblada de méritos. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es esto de especializarse en algo como la criminología? ¿Cómo fue la secuencia? Además, usted es psicóloga primero, luego doctora en Derecho. Exacto, sí. Bueno, tiene que ver un poco con la historia personal, ¿no? Ajá. De alguna forma todos los que trabajamos en violencia doméstica hemos tenido contacto personal y en mi historia, bueno, yo sí fui víctima de violencia doméstica. Usted padeció la violencia en carne propia. Exacto, en una época en que no existía la ley, en que había que recurrir al mecanismo común de la policía, que la vuelta era bastante complicada porque existía el divorcio por sevicias, pero no se usaba, entonces se terminaba en un divorcio por riñas y disputas, la denuncia era en sede policial, pero si no había daños constatables por forense, no se llegaba a mucha cosa. Entonces, bueno, como que me quedó pendiente, ahí me puse a estudiar y bueno, siempre trabajé con este tipo de situaciones, ¿no? Tratando de apoyar a las mujeres, porque uno se siente muy desvalido. Desde ya, ¿su padecimiento cuánto tiempo atrás? No, hace mucho. Fue desde el año 88 hasta el 93. Y allí usted dice que hay, o había por lo menos, una ausencia de contención a la víctima. Totalmente, no había absolutamente nada. Tú tenías la vía, por supuesto, de hacer la denuncia policial, pero insisto, si no había un rastro forense, no quedaba nada y judicialmente iba por el juzgado de familia común y se podía apelar a un divorcio por sevicias, pero de nuevo precisaba la constatación forense, y si no, el divorcio por riñas y disputas, donde uno quedaba sometido, bueno, al régimen de visitas común y a todo el sistema tradicional, ¿verdad? Claro, esta situación le provocó a usted una actitud de decir, bueno, quiero ir a más, y allí es donde comienza a transitar por el camino del derecho. Y luego este apéndice, no sé si corresponde el término, de la criminología. ¿Dónde se especializa una...? Bueno, no, en la Universidad de la República hay cursos de posgrado y también en la Católica, que yo hice los dos, porque nuestro país no prevé algo más estructurado, ¿no? Sí, tenía esa información. Sí, hay posibilidades fuera de Uruguay, en Buenos Aires, pero bueno, eso significa todo un traslado. Claro, si me permite voy a hacer una descripción muy breve de lo que se entiende por criminología. Uno puede repetir el concepto muchas veces, pero sin que sepa exactamente a qué se refiere. Es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, la psicología y la antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. Primera pregunta, ¿hay un remedio para este tipo de comportamiento? Bueno, el remedio como cura es muy difícil porque cuando alguien llega a denunciar una situación de esta, no es el último hecho el que generalmente ocasiona la denuncia. Hay toda una historia previa que es la que uno conversa con la víctima y donde de alguna forma esto tiene años de evolución. Evolución que empezó desde el primer destrato verbal hasta que llegó a lo físico y bueno, y ya cuando pasan situaciones más movilizantes de alguna forma. Entonces, claro, hay quienes se preguntan cuál es el momento, en todo caso, para advertir ya más públicamente, para salir de ese espacio vinculado a la privacidad del hogar y trasladarla. El momento es en la primera agresión. Cuando ya sistemáticamente la otra persona está descalificándonos, es el momento de decir, me voy. Lo que pasa es que cuesta mucho, porque generalmente estas personas empiezan a cercenar los vínculos sociales, la mujer si trabaja queda condicionada al trabajo y a la casa, no tiene amigas, no sale, no reciben visitas, porque esta gente cuando uno recibe gente en casa empiezan a tener comportamientos que o se encierran o, no, si viene fulana yo no estoy, entonces a uno le da vergüenza. Entonces como que va viendo difícil el tema de decir, bueno, ¿a quién le cuento? Porque uno queda como desacreditado. A la externa se muestran como personas simpáticas o secas, pero cordiales, entonces nadie sospecha lo que sucede a la interna. Bien, aquí está nuevamente planteado el asunto del diagnóstico. Tomado a tiempo, tiene cura. No es una cura en el sentido tal cual, porque la persona no tiene conciencia de enfermedad. La persona que es violenta tiene un problema de control de impulsos, tiene un problema de manejo de la frustración, tiene un problema de narcisismo porque se siente que nadie le puede decir cómo tratar a su esposa, a su hijo, a su familia. Entonces es muy difícil tratar de acercarse, no hablamos de curar, a una persona que siente que no hay nada que nadie le pueda decir para mejorar.
Entonces, la conciencia de la enfermedad, como en cualquier patología, es la llave de la entrada a una cura. Bueno, hoy tenemos una estadística escalofriante y tiene que ver con 19 víctimas de violencia doméstica en lo que va de este año 2012. Eso probablemente marque un número superior a lo que aconteció en 2011. Aquí vamos a esa situación. ¿Cómo puede ser que con mayor toma de conciencia, con mayor publicidad de casos, de hechos, sigamos todavía padeciendo de este problema? Es que los mecanismos de solución resultan ineficaces. A ver, una mujer va y denuncia una situación de violencia doméstica física, ¿no? Vamos a las tradicionales. Correcto. Donde no es complejo. Bien. La denuncia en la policía o la denuncia en el juzgado. Se da cuenta el juez si es en la policía y se cita para dentro de 72 horas. En el lapso de las 72 horas, ¿dónde queda la mujer? En la misma casa que el agresor. ¿Dónde recibe el agresor la citación? En la misma casa que la mujer. Le estamos dando una ventana compleja a esa persona que tiene que tomar el valor de hacer la denuncia y quedarse ahí. ¿Y dónde advierte usted, doctora, las principales responsabilidades? Bueno, una es esa. En nuestro país no existe, como en otros lados, un teléfono que uno pueda llamar y va un vehículo y levanta a la mujer y al niño del hogar. Entonces queda de alguna forma desaparecida del contacto con el agresor. ¿Esto debería ser resorte de la policía o de la justicia? De la justicia. La policía en este sentido, pobre, resulta ineficaz, porque ellos solo actúan con orden judicial. Entonces tendría que ser de la justicia. O sea, advertida la situación, tendrían que retirar a la mujer y darle un refugio. Muchas mujeres pueden o podrían quedarse en casas de familiares, pero lo mismo, los familiares, si lo conocen, te dicen, ay, no, mirá, yo prefiero que no, porque viene acá, grita, rompe, se arma escándalo, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Quedan como un poco invalidados. Más allá de que lo que son amistades y gente que podría dar apoyo está lejos porque él se ocupó de alejarlas. Entonces, ahí hay un primer problema. Juntar valor para hacer la denuncia y después cómo de alguna forma se instrumenta esto. Claro. Bueno, después está lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Si uno puede... es que no se puede concebir como sociedad que una persona vaya, reiteradamente denuncie y después termine muerta a manos de quien fue denunciado en forma tan reiterada. Pero de hecho, vamos a estar recibiendo al ministro de la Corte de Justicia en algunos minutos, Jorge Chediak, para saber desde el punto de vista de la justicia cómo se advierte esta situación de enlentecimiento para la adopción de medidas, no sé si preventivas acaso. Este asunto que ayer nos conmovió a todos tiene algunas connotaciones especiales. Si le parece, escuchamos al juez de la causa luego de haberse descubierto todo este terrible caso. ¿Es el caso más difícil que le ha tocado, doctor? Sí, podríamos decir que sí. Doctor, ¿qué dice? ¿Que intentó suicidarse? No, tampoco me consta eso. Eso tampoco es arrepentimiento, por supuesto, entonces, o hay algún dejo, digamos, de arrepentimiento de parte de él. Puede haber muchas formas, de que una persona se arrepienta. Yo acá no he visto ninguna de esas formas que se haya manifestado. ¿Cuál es el perfil de esta persona acusada? Eso es un tema estrictamente psicológico, tengo el informe, pero por ahora es una de las cosas que tengo que analizar, pero obviamente es una personalidad muy compleja, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿cuál es su consideración, doctora? Bueno, hay algo que es bien llamativo y es la ausencia de la culpa. Sí. Eso responde básicamente a algo que es puntual en estas personas. Ellos sienten que actuaron bien. No es que se deba interpretar como un bloqueo para no considerar lo que hizo. No, directamente sabe exactamente lo que hizo. Ellos saben lo que hicieron, o sea, son conscientes, no pueden ser declarados incapaces y de alguna forma sienten que la otra persona lo llevó a eso, porque muchas veces cuando lo merecía. Lo merecía. Cuando uno los entrevista, ellos dicen, bueno, pero ella me provocó, ella de alguna forma me buscó. Muchas veces eso está en la sociedad también, porque cuando una mujer va a denunciar, muchas veces le dicen, ¿y vos qué le hiciste? Y eso genera mucha bronca, tanto en la víctima como... ¿Eso sigue pasando hoy? Lamentablemente sí. Sigue en lo que es en el imaginario social, cuando uno cuenta y dicen, bueno, pero ¿y vos qué le hiciste? Como si de alguna forma hubiera algo en que la víctima hace que se merece que. Y de hecho, cuando hay situaciones, por ejemplo, donde ha tallado otras cosas como infidelidad o lo que sea, dice, ah, bueno, pero vos hiciste tal cosa, como si eso mitigara la responsabilidad del agresor. Bueno, doctora, en una circunstancia de estas características, uno advierte un hombre de 40 y algo de años que dice que no quería a su hijo desde el primer momento. Hay connotaciones además económicas en todo este desenlace. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos casos habrá y
¿cómo puede detectarse? Porque también el vecindario, que en estas cuestiones aporta su opinión, en fin, dijo que todo parecía transcurrir en términos normales. Bueno, ahí está lo que yo comentaba antes. A la externa, las personas tienen la idea de que se trata de una pareja ideal o por lo menos estándar. El tema es a la interna. Ahora, yo estoy segura, por ejemplo, que en el trabajo de la señora algún comentario ella debe haber traslucido. Y la gente que visitaba la casa alguna cosa debe de haber visto. Lo que pasa es que ahí talla el famoso no te metas, propio de la cultura uruguaya, donde, bueno, eso es un matrimonio, ¿qué nos vamos a meter? ¿Cómo se va a romper una familia? ¿Cómo vamos a ir a opinar? ¿Cómo vamos a denunciar si ellos están ahí y no dicen nada? Eso también sigue pesando en nuestra sociedad. El de alguna forma entender que la mujer que es víctima de esta situación está invalidada de defenderse por sí misma y tiene el peso social que significa, bueno, yo hago la denuncia, le ponen una restricción que se sabe que la incumple, el agresor incumple sistemáticamente la orden de restricción porque sabe que no pasa nada, porque sabe que tiene 5 o 6 órdenes de restricción y procesados por delito de violencia doméstica no hay ninguno. Terminan procesados o por desacato, o por lesiones graves o lesiones gravísimas o intento de homicidio, pero no por violencia doméstica. Porque saben que, bueno, en este caso la señora trabajaba, pero si no trabaja y viene el juez de violencia doméstica, podría marcarle una pensión, no la marca. Y dice, no, vaya por familia común. Y por familia común puede demorar 6 meses. Entonces, la mujer también queda de alguna forma rehén de la situación. Doctora, bueno, finalmente uno considera que estas circunstancias están asomando porque tienen mayor visibilidad pública, de hecho, bueno, una situación de estas características naturalmente la tendría, pero hay también esa percepción de que estamos cada vez más violentos, eso es una constatación. Ya. Lo que pasa es que nosotros somos de por sí una sociedad transgresora. A ver, si dicen que el límite de alcohol es tanto, se siguen encontrando conductores alcoholizados. Si dicen que se puede hacer tal cosa, uno siempre va un poquito más. Es propio de nuestro rasgo rioplatense el ir a probar el límite. En estas cosas sucede lo mismo. Y el aprendizaje social que lamentablemente ha quedado es que la justicia de violencia doméstica resulta a veces un poco manca a la hora de instrumentar respuestas. Entonces, cuando un hombre se encuentra frente a una orden de restricción, le digo porque a mí me lo han planteado. Bueno, pero total no pasa nada. Yo voy, golpeo la puerta y a mí ¿quién me va a decir que no me acerque a mi mujer y a mis hijos? Porque sigue ese sentido de la propiedad. Bueno, lo está escuchando el doctor Chediak, que le vamos a pedir que responda sobre esto. Le queremos agradecer muy especialmente. Después hay una consideración, cuando pasan estas cosas tan impactantes para la sociedad en su conjunto, empiezan viejos debates. Por ejemplo, lo de la condena a cadena perpetua. Nadie creo que esté cometiendo un delito consciente en ese momento de lo que le va a disponer el derecho. ¿Pero usted está de acuerdo en revisar este tipo de normas, por ejemplo, doctor? Tendrían que verlas. Yo soy más proclive a consignarle un tratamiento que realmente fuera efectivo. ¿Es eficaz un tratamiento hoy por hoy? Un tratamiento sería eficaz si tuviera una pata psiquiátrica de medicación. Claro, pero usted me dice que la persona esta no está enferma, está plenamente consciente de lo que hace. Por eso, una pata psiquiátrica para medicarlo y trabajar todo lo que es el control de los impulsos, una pata psicológica para tratar esas vetas de tipo narcisistas que se sienten que son más que nadie, y una pata social de contralor. Yo creo que sociedades más avanzadas que lo nuestro lo manejan mejor, porque una vez que egresan los obligan a concurrir a centros de tratamiento y hay un seguimiento más mano a mano de esta persona, sea para que no agreda a la familia o para que si establece una nueva relación no recaiga en el mismo tipo vincular. Yo sería más proclive a eso, porque todos sabemos lo que es el sistema carcelario uruguayo, claro, y de última tenerlo eternamente preso genera más bronca. Bien, doctora, ¿usted conoce exactamente cómo opera la unidad especializada en violencia doméstica y el servicio 0800 5000? Me pregunta alguien por acá. No conozco cómo funciona hoy. Lo conocí antes porque yo tuve el placer de participar con ellos en calidad de voluntaria. Teníamos la idea, hacíamos las pericias, hacíamos las recomendaciones, pero luego quedaba en manos de la justicia. Le quiero agradecer mucho estos minutos. No, por favor, ha sido muy amable.